Saludos, mi nombre es Joel Rosario, trabajo para la UNFU en el recinto La Vega. Soy corresponsal de la parte de proyectos, en un proyecto que tenemos actualmente en La Vega y nos tocó hacer este curso por el Departamento de Proyectos DR. Hay muchas cosas que debo aclarar antes de empezar el video. Una era que teníamos frío los conocimientos de estadística, hay muchas cosas que no comprendía y tuve que salir a investigar en cuanto vi los videos o cuando estaba en las clases. Otra de las cosas también que tenía un poquito oxidada, pues era la parte de adjudicar y poner las cosas como debía ser. Bueno, en vista de eso, explico mi razón por la que duramos más tiempo, por la que en el curso no se participó tampoco mucho, porque también lo hicieron en horario laborable y mientras estábamos cogiendo este curso, todo el mundo estaba trabajando en la oficina y esa razón hizo también que se dificultara hasta para la entrega de trabajo, que también la hacíamos a último momento. Entonces, nada, sin más preámbulos, empiezo lo que es la presentación del trabajo final desde la, la vista de todo lo que se vio con el análisis de datos, que tiene que ver con los datos. Bien, para mi presentación encontré lo que es una base de datos que se llama Corazón. Esta base de datos es tal cual está cruda, todos los valores que posee son valores tipo entero, esa es su nomenclatura, a excepción de una sola variable que maneja valores decimales. Aquí tenemos una interpretación, esta es una interpretación de la misma base de datos de HERC que se llama Corazón, que en esta interpretación pues lo que se hace pues es que se explica más o menos qué contiene la base de datos de una manera clasificada y en esta parte pues yo me tomé la libertad de cambiar algunos datos para entenderlo mejor. Aquellos datos que eran discretos, uno para demostrar o una cosa u otra, porque corresponden a datos bipolares o que tienen dos valores, o en el caso de sexo, en el caso de sí y no, pues me tomé el tiempo de cambiarlo simplemente para entender. También utilicé esta data para algunos gráficos, porque dado como está explicada ya con un carácter o con una palabra en vez de los números que trae por defecto, pues resulta más fácil. Hago esa alusión por si en el trabajo se ve corazón en vez de heart dentro de lo que es el código. Lo que pasa es que utilicé lo que tiene que ver con este código para explicarle mejor. Bien, sin más preámbulos, entonces empezamos con lo que es la presentación de la diapositiva, valga la redundancia. Vamos a habilitar todo, vamos a poner aquí y vamos a empezar de aquí. Bien, lo primero que decía el trabajo final es obtener una base de datos con mínimo 4 variables y 200 observaciones. La base de datos que yo he seleccionado tiene 14 variables, de las cuales yo solamente me voy a enfocar en explicar 11 variables, porque las otras no tuve la suficiente información y por el tiempo pues me centré en las que creía que eran más pertinentes. Entonces, aquí dice, describe la base de datos, qué data contiene, qué representa cada variable, posibles aplicaciones obtenidas, el análisis, cuáles son las variables dependientes, cuáles son las variables independientes. Es decir, cuáles variables pueden predecir la función de otras y cuáles no. Bien, esta es la definición de mi data frame. Mi data frame en este caso, en este caso, o dataset, como aparece en algunos sitios de internet, contenía estas 11 variables principalmente. La base de datos se llama Corazón, pero tiene datos de aquellas personas que han presentado lo que es dolor de pecho, que se conoce como angina. Y en base a eso se puede predecir que esa persona pueda tener
o no un ataque cardíaco. Entonces, esta base de datos nos sirve para predecir si podría este paciente que fue ingresado por alguna anomalía o por consulta, podría tener un ataque cardíaco. Hago la salvedad, yo no soy del área de medicina, seleccioné esta base de datos por el tiempo, porque tenía menos columnas y porque la información me parecía no tan compleja para explicar. Eh, lo hago de antemano. Entonces, si hay algún error de la parte médica, yo estoy solamente asumiendo lo que me han dicho, dado que pregunté a un doctor sobre cada uno de estos campos y me hizo una explicación más o menos que es la interpretación que yo le voy a dar a esta data y los análisis que vamos a utilizar. Bien, aquí tiene la edad. La edad está representada por valor numérico, el sexo del paciente. Tiene la variable que se llama exam, que yo la renombré como esfuerzo por angina o esfuerzo que provocó el dolor de angina. Eso pasa cuando una persona que va a sufrir de ataque cardíaco hizo un esfuerzo a través de un ejercicio, corrió, se movió y a través de ese esfuerzo le dio un fuerte dolor de pecho, lo que se conoce en el lenguaje de cardiología como una angina. Ese es el lenguaje que yo utilizo. Aquí habla de CA, la variable CA verifica las arterias coronarias que son principales. Ellos nombran unos números de 0 a 3, pero en la base de datos aparecen del 0 al 4. Lo que en la base de datos aquí dice que es SCA, porque no aparece directamente el campo CA. Esto es una descripción que aparece adelante, la vamos a mostrar ahora cuando yo entre al link, para mostrar más o menos qué tiene que ver con eso. También tenemos dentro de esos datos lo que es CP, que sería chest pain, que hace referencia al dolor de pecho o lo que se conoce como angina. Yo la renombré a CP con chest pain para entenderla mejor a la hora de analizar los datos y poder hacer algún modelo en base a él. Los valores posibles, esta variable representaba un factor, pero a la hora de procesarlo, no sé, R no me lo procesó bien como un factor. Traté de transformarlo para moderarlo y trabajar mejor en base a eso. Y no trabajé directo sin transformarlo en factor, pero entiendo que son factores porque de antemano expresan una tipificación de los datos que en base a esta tipificación la variable es cualitativa en vez de cuantitativa. Los valores que fueron expresados en la base de datos se expresan en valores numéricos enteros del 1 al 4. Los valores son una angina típica, una angina atípica, no dolor anginal, es decir, no dolor de pecho, asintomático completamente, es decir, no presenta ningún síntoma. Bien, tenemos también lo que sería TRT-BPS, que se hace presencia a lo que es la presión sanguínea diferencial, que es un indicador que ellos utilizan en base para medir cómo podría ser un ataque cardíaco, y normalmente los estándares elevados sobre 120 reflejan que una persona podría sufrir de un ataque cardíaco. Eso se lo vamos a ver en lo que tiene que ver con la misma base de datos. Tenemos el campo SHORT, que hace correlación al colesterol, pero esto ellos lo hacen, esto no es tan relevante según me explicaron los médicos, porque lo hacen basado en el índice de masa corporal. Entonces, eso debería ser un examen de colesterol en sangre que refleje si esta persona en realidad tiene colesterol, porque que una persona sea gorda, que esto es lo único que va a reflejar, si es gorda, más o menos cuál sería la grasa o colesterol que esta persona podría tener, no es un indicador, diríamos en este caso, fuerte para determinar si una persona va a tener un ataque cardíaco, según diagnóstico de los doctores. No sé de eso, eso es lo que
me comunican, consulté a varios doctores y estudiantes de medicina y me dicen que este no es un indicador, podría afectar, pero no es un indicador determinante. Tenemos también lo que es azúcar, yo la nombré como azúcar, que sería en este caso si tiene si es mayor de 120, si esta persona tiene diabetes o no, o presenta azúcar en la sangre elevada o no. Eso es para determinar si el azúcar lo ha afectado, ya sea por una diabetes de cualquier tipo, emocional, o puede ser que se contenga azúcar en ese momento. Aquí tenemos otro factor que sería el resultado del ecocardiograma, que refleja cómo sería básicamente la lectura. La lectura sería normal, que no presentó ninguna onda distorsionada. Tiene un intervalo de retraso. Ellos lo interpretan como un intervalo en la onda de milivoltios de 0.05 o negativo o positivo dentro de los parámetros, dentro de lo que es el latido, es decir, el intervalo entre un latido y otro. Ya eso ahí se considera que esa persona tiene una anomalía a nivel cardíaco y que podría sufrir de un ataque. Y aquí habla de un valor número 2, que sería en este caso determinar si esta persona tiene una hipertrofia ventricular de istes, que hace referencia a que el músculo del corazón es muy grande y necesita más sangre para poder funcionar y quizá no la tiene y por tanto puede entrar en una hipoxia o falta de nutrientes al corazón desde la misma sangre. Entonces esto es lo que se conoce por una hipertrofia o una insuficiencia en lo que serían los ventrículos del corazón. Este caso en la base de datos no se refleja. Normalmente vamos a ver que los casos que se reflejan son 0 y 1, es decir, o 0 que está normal o 1 que presenta algún tipo de distorsión en el electrocardiograma. Tenemos también TALACH, que yo la renombré como Max Rate Achieve, que vendría siendo el máximo ritmo del corazón logrado. Y tenemos el Target, que dice que puede tener menos posibilidades de tener un ataque cardíaco, puede tener más posibilidades de un ataque cardíaco, es decir, que sea propenso o no sea propenso. Bueno, mi dataset lo elegí de aquí. Él me va a entrar rápidamente a lo que es la página, mostrármelo. Lo elegí de Kaggle. En esta página me describe claramente el que he elegido, que es este Heart CSV. No cogí el O2 Saturation, ese no lo cogí. Aquí muestra 10 columnas y solamente describe 11. Yo descargué las 14, pero hay algunas columnas que no logré la descripción total, que las asumo y las voy a explicar dentro de lo que es la diapositiva. Bien, entonces, dentro de lo que es la base de datos, el código, bueno, el código para leer este CSV ese es el que incluí en el R Markdown para poderse utilizar. Aquí simplemente lo pongo, lógicamente que yo lo hice por el ReadR, que es la visión más avanzada para poder capturar lo que son bases de datos de texto. Es una base de datos de texto y normalmente los valores que se asignaron, se cambiaron algunos valores que estaban por defecto como double, que es un tipo de decimal, a integer, que es enteros, son valores enteros. En la base de datos entera solamente hay un solo valor que maneja lo que son, en este caso, valores normales, que se refiere de OPID, que viene siendo como la picada en el electrocardiograma como más alta, que ellos hacen referencia en base a que hay una anomalía dentro de lo que es el electrocardiograma. Entonces ellos hacen referencia a cuál fue la medición. En base a eso, es un término de cardiólogo que no se explica dentro de lo que es la base de datos, pero sí está incluido como columna. Yo no lo eliminé, tenía la opción de darle skip para eliminar, simplemente lo dejé porque voy a hacer mi análisis
de todos los campos y vamos a ver algunos detalles de lo que yo pueda determinar en base a eso. Bien, continuando con eso, todos son enteros, excepto ese campo que mencioné que se llama OPID, que es el único que maneja lo que sería un valor double, que es un decimal. Bien, la base de datos se vería así dentro de R. Aquí se llamaría HERT. Esos serían los datos que presentaría. Aquí me dice que tiene 303 observaciones, que tiene 14 variables. Aquí me menciona toda esa información cuando se cargan esos datos dentro de él. Aquí yo me di la soltura de investigar un poco en internet cómo yo poder mis variables dependientes e independientes. Y muchos de los expertos que mencionaban en internet esta fórmula de pairs que va cotejando, pues variable por variable, la va correlacionando. Este cuadro es muy interesante porque nos indica como un patrón poblacional para poder determinar si hay una pendiente para poder establecer un modelo lineal. En el medio aquí nos muestra todas las variables y según subimos, pues entonces nos meto el cruce entre cada una. Por ejemplo, entre edad y presión sanguínea, pues vemos esta población. Por ejemplo, aquí que nos muestra una pendiente hacia arriba, aunque los datos están concentrados muy abajo, nos muestra una correlación entre presión sanguínea y lo que es OLPID, que tiene que ver con el electrocardiograma, demostrándonos que estas medidas que están saliendo aquí, pues tienen que ver con lo que es la presión sanguínea. Es decir, sería desde ese punto de vista. También vemos, por ejemplo, algunos patrones desde OPID y con la edad. Dependiendo que aquí, por ejemplo, a menor edad es mínimo, pero según va aumentando la edad, pues vemos que va incrementando lo que son los picos dentro del electrocardiograma. Los datos que me presentan estos puntos así, la distribución así en este punto, pues lo que tendríamos no están normalmente distribuidos, no tenían una distribución como debería de ser, pero es porque son cualitativos y hacen alusión a calidad. Y ahí tendríamos que utilizar otro tipo de modelo y otros tipos de pruebas para determinar pues el p-valor y determinar si en realidad yo podría hacer una hipótesis en base a esos datos. Esto lo quise mostrar, no está en el R Markdown, en el archivo de R Markdown que voy a enviar, porque no se me pidió, pero para explicar mejor la data y cuáles son las cosas que yo tengo que tener pendiente, pues se hizo de esa manera para tratar de explicar más o menos algunas de las cosas. Utilizando pairs de manera más cercana con pocas variables, por ejemplo, de la variable 1 a la 5, edad, sexo, chest pain, blood press and colesterol por índice de masa corporal, podemos ver más o menos cómo queda y vemos que chest pain es una variable de calidad, es cualitativa y no cuantitativa. Por tanto, los valores nos aparecen en esta distribución, tanto en lo que es en X y en Y. En otros de lo que tenemos aquí, tenemos las poblaciones muy conglomeradas dentro de lo que son las correlaciones entre una variable y otra para así correlacionar lo que sería o edad con presión sanguínea o con cualquiera de las otras variables que quisiéramos comparar según la función PERS. Aquí seguimos con lo que es azúcar. El electrocardiograma también es una variable de calidad. En el caso de OPID es una variable cuantitativa solo en algunos casos, como por ejemplo en coordinar con el máximo ritmo cardíaco y el OPID tienen una correlación y es ciertamente, por ejemplo, personas que lleguen a un ritmo cardíaco determinado, pues se puede comparar con el pico que han determinado en la onda del electrocardiograma. Aquí vemos que también estas variables son de calidad y no guardan ninguna referencia. Lo mismo también
con la gran mayoría de estas, desde ese punto de vista, pues no guardé. Bien. El segundo punto dice, analiza la base de datos, ten descriptores para cada variable, es decir, su media, mediana, etcétera. Analiza las variables gráficamente para identificar datos inusuales y elimina estas entradas si existen. Bueno, los NA, la base de datos no lo tiene porque la base de datos, los NA son cero. Hay manera de determinar y decir que hay cosas que no están dentro de los parámetros, que lo vamos a analizar más adelante dentro de este mismo documento. Usa también gráfica para ayudar a la visualización de la variable y considera que sea más importante para el estudio que puedes inferir basado en tu análisis. Entonces, aquí tenemos la variable edad. Este histograma refleja que las personas con mayores incidencias dentro de lo que es este estudio o estas 303 personas que o fueron a consulta o se dirigieron por la sala de emergencia, pues refleja que los de 60 años, de 50 a 60 años, son las que tienen el mayor índice, es decir, el mayor conteo. Son las edades que más preponderan en este estudio. Bien, en lo que se refiere en la variable de sexo, el 1 es masculino, el 0 es femenino, según lo que estaba leyendo en el mismo estudio, en los comentarios de la persona. Yo aquí hice un gráfico de barra, perdón, de pastel, y en este gráfico de pastel pues reflejé el femenino y el masculino, viéndose que básicamente el masculino casi es un 70%, un 65% en contraposición del femenino. Es decir, y aquí también lo vemos con datos discretos, donde el 1 representa masculino en mayor cantidad y el femenino es menor. Es decir, que las mujeres, según este estudio, básicamente no sufren tanto de estas anomalías que tienen que ver con el corazón o lo que es angina de pecho, que es lo que se interpreta como chest pain o dolor en el pecho, propenso o referente a lo que es el ataque cardíaco. Aquí puse un histograma de lo que eran esas variables discretas y no nos da correctamente. Aquí tuve que utilizar un bar plot porque el histograma no es idóneo para poder representar lo que tiene que ver esta variable, donde nos dio unos valores totalmente distorsionados, lógicamente que solamente existen valores entre 0 y 1, pero él me creó un rango desde 0 hasta 1, utilizando valores decimales y ahí nos distorsiona la data y se interpreta que hay otros datos que son diferentes. Por tanto, estos dos gráficos son más pertinentes para lo que es reflejar. El gráfico de abajo se hizo con ggplot2, que es un add-on que adjudica lo que es R para poder hacer gráficos basado en lo que es gramática de gráficos para poder hacerlo mejor. Aquí más o menos vemos de la base de datos de corazón cómo yo lo reflejé con el femenino y masculino, que este está sacado de ahí, pero esta base de datos es una base de datos de derivada donde algunos datos yo lo transformé a texto basado en la información que estaba, entré a Excel, edité esa información y haciendo lo que es un uso de las fórmulas en Excel, pues transformar algunos datos o a yes or not o masculino o femenino en este caso para interpretarlo mejor dentro de lo que es el análisis. Bien, aquí tenemos también lo que es dolor de angina, o perdón, angina, que es dolor de pecho. Y aquí tenemos lo que es la media, la varianza, la desviación estándar, la mediana y el histograma que refiere a eso. Bueno, dentro de lo que es dolor de pecho, 0 significa NA, que no aplicó, pero normalmente tenemos con el 2, que vendría siendo angina atípica, una gran población de los que estuvieron aquí en este análisis o en esta base de datos o formaron parte de los datos de esta base de datos pública, pues presentaron una angina atípica. Una angina típica
pues los representaron por lo menos 40 o 45 de los 300 y algo, donde la población aquí vendría siendo como 120 que presentaron lo que serían estos valores. Eso es lo que dice este histograma en base a la analítica de lo que es esta variable que es chest pain, que para mí es una variable muy demarcada que puede determinar que normalmente quien presenta lo que son dolores en el pecho, pues presenta lo que es propenso a lo que es un ataque cardíaco. Aquí habla de la presión sanguínea. La presión sanguínea, faltó un acento. La presión sanguínea o blood pressure, como yo le puse, la renombré, muestra valores que la gran mayoría, aquí estamos hablando más de 60, presentaron una presión sanguínea por encima de los 120. 120 fue hasta ahí, hasta la línea. Fuera de ahí ya fue 130 y ya sobre 120 se considera una presión sanguínea, presión alta, y esto es peligroso con lo que tiene que ver con las cosas, con problemas cardíacos. Entonces, también esta es una variable que puede determinar que una persona puede sufrir lo que es un ataque cardíaco basado en esta información. Tenemos colesterol por índice de masa corporal. Ya habíamos dicho que esto no es tan relevante, pero aquí la analizamos como quiera esta variable, y aquí refleja que hay un gran porcentaje que está por encima de 200 el colesterol malo en la sangre, según su índice de masa corporal. Habría que hacerle el de sangre para determinar si esto es correcto o si es válido esa medición que se hizo ahí. Quizá esa medición que se hizo es una medición rápida. Por este tipo de medición podemos asumir que no fue por consulta, que quizá fue por emergencia, que todos estos datos fueron tomados. Azúcar o por diabetes o por que consumiera mucho azúcar, vamos a suponer, que se encontrara en la sangre, pues entonces la gran mayoría no encontró. Es decir, que la diabetes es un factor atípico, no determinante, con lo que tiene que ver el infarto. Puede influir, pero por lo que vemos, el estado de positividad es muy bajo. Recuerden que esto lo hice con la base de datos derivada Corazon, que tiene datos que habla sí, no, masculino, femenino. Pero aquí lo que me da la base de datos original HEAR es 0 y 1. Por eso es que vemos estos valores en la media, varianza, la desviación estándar y la mediana. Aquí tenemos los resultados del ecocardiograma. En los resultados del ecocardiograma tenemos 0, valor normal, 1, un valor anormal en lo que es el ecocardiograma, y 2, posible hipertrofia ventricular. Es decir, problemas para poder manejar la sangre, el corazón. Entonces, ahí en este caso vemos que la gran mayoría lo que presenta o está normal el electrocardiograma, o el 1 aquí presentó lo que era un cambio que se incurre como una normalidad dentro de los latidos, y solo una población muy pequeñita, casi imperceptible, presentó lo que era una posible hipertrofia ventricular. Aquí tenemos el máximo ritmo cardíaco. El máximo ritmo cardíaco, las personas normalmente tienen un ritmo cardíaco de 60 a 90. Si están en ejercicio, pues esto podría incrementar, pero cuando ya una persona en estado normal o en estado de ir a una clínica al área de emergencia presenta índices sobre 160, lógicamente que su ritmo cardíaco, el máximo ritmo cardíaco en una prueba de esfuerzo va a determinar cuánto es. Por ejemplo, en este caso, cuando le hacen la prueba de esfuerzo, es que lo ponen a correr en una máquina y le conectan los aparatos para ver cuánto es el máximo ritmo cardíaco con una prueba de esfuerzo. Aquí vemos que con la prueba de esfuerzo, la mayoría se mantuvo en unos índices un poco elevados,
están de los 70 a los, perdón, de 160 a los 170 y algo, que es un ritmo, bueno, se podría entender que en una prueba de esfuerzo eso está normal. Ahora, los que están por encima de los 80, casi en los 200, eso es ya un índice anormal según los biólogos. Es decir, en una prueba de esfuerzo significaría corriendo o esforzándose para ver cuánto es el máximo ritmo cardíaco. Angina de pecho tras un ejercicio de esfuerzo, se agachó, hizo algo. Bueno, la mayoría no. Un porcentaje considerable, de aquí vemos que 200, el parámetro máximo, 100 presentaron, después de un esfuerzo, presentaron dolor o angina de pecho. Aquí tenemos también lo que sería arterias coronarias sin oclusión. Bueno, eso le hacen un reactivo para ver cuáles arterias cerca del corazón están visibles, que son importantes para el corazón. Y aquí, por ejemplo, el conteo dice 0. Bueno, ninguna ocluida, es decir, que ninguna no aparece. Si una arteria está tapada, cuando se envía el reactivo fluorescente, no sé bien el nombre, envían un reactivo fluorescente para ver si están ahí. La gran mayoría no tenía lo que era arterias coronadas tapadas, pero vemos un porcentaje aquí que presentó lo que era en números de arterias, por ejemplo, 1, 2 o 3 arterias coronarias en lo que es en ese proceso, es decir, tapadas, que no aparecían luego de aplicarle reactivo que tiene que ver con la oclusión. Propenso a un ataque cardíaco, bueno, de esta muestra, 150 al menos de los 300, que representa básicamente como un 60% más o menos. Veo aquí, según aquí lo que es el ggplot que hice sobre corazón, que ya representa lo que es sí y no, nos dice que la gran mayoría están propensos por muchas características que presentan dentro de su diagnóstico. Dolor de pecho o presión muy alta, muchas de esas cosas que tienen ahí. No sé si en Estados Unidos o en otra parte tomen en cuenta lo que es el índice de masa corporal, pero muchos doctores me dijeron que no. Vamos a ver qué dan los análisis en base a los valores numéricos y cómo sería un modelo. En base a esto, si una persona podría o no tener un ataque cardíaco y cómo se correlacionan las variables entre sí. Bien, para eso aquí dice que divide la data en dos. Aquí se tomó una data de ejemplo de 1 a 303, que son mis 303 observaciones o registros. De las 303 se cogió el 80%, se cogió como entrenamiento, luego como test y se visualizó lo que es test y train, y esta fue la visualización en el Explorer de lo que tiene que ver con R, donde 61 observaciones para text y 242 observaciones para entrenamiento con las 14 variables. Luego yo hice un data frame 1, así le puse esa variable, donde le pasé entrenamiento, le puse un modelo. En este modelo, pues le dije que me visualizara lo que es la variable target, que es la que verifica si tuvo un ataque cardíaco, en contraste con todas las variables, que son 14, de este data frame, que es el de entrenamiento. Recordemos que el entrenamiento maneja 242 observaciones basadas en las 14 variables y mostrar lo que es el modelo. En este caso, aquí vemos a corazón, que es la base de datos, la data frame que tiene que ver con poner los datos más descriptivos de algunas columnas. Test, que es la base de datos original. Train, que es la que hemos creado de entrenamiento. Y test, que es la base de prueba, aquí en este caso. Serían la base de datos que tendríamos en esta aplicación. Bien, cuando aplicamos este modelo, pues los que tienen los 3 asteriscos
y presentan un número de notación científica que significa que es muy por debajo, casi cero. Estos que presentan ese número de notación científica están muy cercanos a cero. Básicamente nos muestra una correlación entre que la variable chest pain, dolor de pecho, angina, está correlacionada con la variable target, que sería si esta persona está propensa a un ataque cardíaco. También tenemos las arterias coronarias. Mientras presenta arterias coronarias, pues tiene una correlación con lo que sería, en este caso, básicamente si es propenso o no un ataque cardíaco. Las que no son estas que no presentan ningún tipo de asterisco. Bien, aquí dice que la R cuadrada ajustada, es decir, de todas las variables, es un 48%. La R cuadrada total, basada en lo que sería cada una de las variables, bueno, el intersecto sería una variable por otra variable, pues sería un 51%. El p-valor es 2E16, que eso es 0,0000022, es decir, una cantidad muy cercana a cero, es decir, que es válido, la hipótesis es válida. Hay muchas variables aquí que guardan una correlación estricta con lo que tendría que ser un ataque cardíaco. Es decir, aquí tenemos el modelo de predicción. El modelo de predicción lo aplicamos sobre test y este fue el resultado que mostró sobre lo que es test, que es una data menor. Aquí tenemos la aplicación de lo que es el modelo sobre lo que es en este caso test, y nos muestra muchísimo más correlación con pocos datos, incluso muestra datos que no salieron en lo que es en el entrenamiento. Básicamente aquí vemos que hasta el sexo sale más alto como una variable que podría ser válida o significante, entre otras. Es decir, que el modelo, ahí en este caso de manera lineal, pues sí lo demuestra. Aquí se aplicó lo que es la función suma de errores. En la función suma de errores se aplicó a Y2 y Y2 tomó la base, la data de test, y en la data de test nos dio este número. No sé interpretarlo correctamente a qué nos referiría con eso, porque el modelo aparentemente es el bueno, pero mi teoría sería que como muchas de las data que están aquí son cualitativas en vez de cuantitativas, habría que evaluarlo de otra forma. Bien, aquí tenemos lo que es el ANOVA, que es el análisis de las varianzas en base a lo que es target, que target es la variable que determina si es propenso o no a un ataque cardíaco, versus las variables dependientes. Perdón, esta sería la variable dependiente de todas las que podríamos considerar independientes. Entonces, en este caso, vemos que en el ANOVA, pues la gran mayoría son variables que tienen una significancia sobre lo que tiene que ver con eso. Aquí, cuando le sacamos los residuos, vemos que el p-valor también es bastante bajo, que dentro de lo que es estadística, el p-valor tiene que representar. Por ejemplo, muchos de los datos que nos salían con el 2.E16, que lo que representa en realidad es todo esto, que es muy cercano al cero. También vemos el Krunkel's text sobre una variable que creemos que es influyente, que es dolor de pecho o angina de pecho. La cruzamos ahí y básicamente es significante porque el p-valor es muy ínfimo, es mucho menos de un 5%, es decir, menos de un 0, que está por debajo de lo que es el 5%. Entonces, la hipótesis es válida en ese sentido. Bueno, eso ha sido todo en base a mi explicación sobre el análisis de esta data. En base a lo que tiene que ver con eso, habría que ya aprender un poquito más de estadística, que en mi caso yo no sé tanto. Lo que he aprendido lo he aprendido de videos y demás. Yo espero
que la explicación ha sido válida. Vamos a mandar todos estos datos a su correo, profesor, para que usted tenga una base en base a lo que hemos trabajado, para que pueda revisar. Voy a mandar el archivo de R Markdown, que lo tengo aquí. El archivo, déjame proyectar pantalla de nuevo para que lo pueda ver. Aquí el archivo de R Markdown. Hay algunas cositas que no salen, pero lo saqué así, en Word, en R Markdown, todo organizado con los comandos de manera detallada, y que lo complemente la explicación que hemos dado vía video para que usted pueda entender todo lo que hicimos ahí. Bien, eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima algún día, porque yo sé que usted está fuera del país, pero quizás nos topamos algún día. Bien.